muy contradictorio. Está con nosotros Roberto Feletti, ex secretario de Comercio y uno, como dije, uno de los economistas que se escucha en el PJ bonaerense. Gracias por venir, Roberto. No, al contrario, gracias por la invitación, Bueno, Alejandro. viste lo que acabo de presentar como contexto económico y político, pero sobre todo en lo económico me quiero detener en estas empresas que recomponen márgenes en el medio de una inflación del 100%. ¿Debería ser más duro el gobierno con ellas? Yo creo que el mecanismo no es la apertura de importaciones, sino es lo que yo no tuve, por lo menos no lo tuve centralizado, que es dificultarles el acceso al mercado de cambio oficial para la importación de los insumos. Ese es el mecanismo. Si vos ves bien los números del 2022, vas a ver que las importaciones aumentan casi a 80.000 millones de dólares de 69.000 el año anterior. Y ahí hay mucho sobreestoqueo, de bueno, no puedo comprar dólares, pero compro mercadería que está dolarizada. Quiero decir, me parece, cuando nosotros llegamos a la Secretaría a principios de octubre, el último trimestre del 2021, ponemos un congelamiento. Que sirvió, la mejor distribución del ingreso es el último trimestre del 2021. Pero después lo pasaron por arriba. Despacio, espera, despacio por las piedras, porque lo hemos discutido mucho. Cuando vamos a salir del congelamiento, ¿sí? Ahí es el único momento yo tengo todo el respaldo del Gabinete Económico para salir ordenadamente y se sale ordenadamente. De congelamiento a acuerdos. ¿Sí? Hasta ahí vamos razonablemente bien. Ahora, ¿qué es lo que se pone arriba de la mesa para impedir que se salga del congelamiento con 15-20% de aumento, que era lo que originalmente pedían las empresas? ¿Qué pusiste? ¿Qué? El acceso al mercado de importaciones a dólar oficial. Ahí estaba sentado el presidente del Banco Central, el ministro de Producción, el ministro de Economía y yo. ¿Y por qué naufragó? Después, naufraga por la guerra. La crisis comienza... Si vos mirás la inflación núcleo enero-febrero del 2022, es más baja que la del 2021 y te proyectaba una inflación del 48. Pero vos estás citando un mal funcionamiento previo, que es esto de que madrugaron al Banco Central comprando insumos. Yo lo que estoy diciendo es que no había una cohesión del Gabinete Económico, y no hablo juicio de valor personal, como nunca lo he hecho, ¿no? No había una cohesión del Gabinete Económico frente a la presión de las empresas por la doble ventanilla. Por un lado te reclamo que me liberes la canasta regulada, o sea, te presiono sobre la canasta regulada, pero por el otro quiero el acceso al mercado de cambio regulado. ¿Se entiende? Sí, sí, completamente. Bueno, si eso se ordena con dureza, digo, el problema son las empresas alimenticias. Es más, ni siquiera son las cadenas de comercialización en una determinada etapa. Bueno, acá hay algo aguas arriba de las alimenticias. Claro, el bueno, plástico de las el plástico botellas. de las botellas es cuestión de... bueno, hay que ver qué es lo que ellos llaman la capacidad plena. Porque enseguida las empresas te dicen, estoy produciendo a capacidad plena. Y no es exacto eso. Y esas fueron las presiones y las discusiones. Y también hay que decir a las alimenticias cuánto es la proporción de costos, porque ellos dicen, mirá cómo aumentó. No es que se aumenta el polietileno, yo tengo que aumentar 24%, tengo que aumentar el producto un 24%, porque probablemente Lo hacen por las dudas. El peso del envase en el producto... No sea el 100, claro. Claro, bueno, pero esas son discusiones que nosotros armamos. Pero de vuelta... Y teníamos, ahora te digo, lo que esperá, deteriora los acuerdos de precio esencialmente después, es cuando Ucrania, principal exportador de girasol, hace que el precio del girasol se vaya al demonio, te rompe el precio de los aceites. Cuando el trigo se va al demonio, te rompe el precio de los panificados. Bueno, pero a nosotros nos quedó una inflación del 100%. Bueno, ahí es donde yo reclamo las retenciones. La gran discusión en el gabinete era la suba de los derechos de exportación. ¿Quién se negó a eso? Y casi todos, te diría. Hace 2 semanas estuvo en esta silla en la que estás vos, Matías Culfas. Sí. Y él decía que el kirchnerismo le boicoteó su gestión. No, a ver, yo no... Que no hubo mal manejo de las divisas. Esto que vos decís de que importaron insumos de más para comprar... A ver, yo lo dije públicamente antes de asumir como secretario de Comercio, y lo dije ahora, vos que generosamente a veces citas los informes, ves que está... Digo, acá hubo un superávit comercial en el 2020 y en el 2021 que acumulaba a 27.000 millones de dólares. Agregarle los derechos especiales de giro que dio el Fondo de Libre Disponibilidad, 4.000 más, 31.000 millones de dólares. ¿Dónde se fueron? Bueno,
Entonces no es cierto que no hubo mal manejo de divisas. Yo creo que se permitió cancelación de deuda privada, que tenía que haber sido reestructurada al compás de la deuda pública, y me parece que se desperdició una fuente de financiamiento. Macri te agota en 2 años la fuente de financiamiento internacional con los mercados, después la fuente de financiamiento multilateral con el fondo, y nosotros perdemos la fuente de financiamiento que nos da el superávit. Entonces es lógico que estemos en este peor de los mundos. Pero ahora, repito, lo peor es morir en las vísperas, porque el año que viene la situación, porque la discusión que hay hoy es tan profunda y tan grave, porque Argentina va a un cambio estructural. Entonces, lo más grave es que vos quemaste fuentes de financiamiento que te colocan en una situación de vulnerabilidad externa que te puede colocar a que vos mueras en las vísperas, porque el año que viene, según estiman muchos economistas con los que yo hablo y correctos, confío, se habla de un superávit comercial de 20.000 millones de dólares, tanto por el comportamiento de la energía, obviamente la recuperación del agro post-sequía, más minería. Y entonces el Fondo Monetario quiere cobrar ahora todo por un salvavidas yo creo que el fondo, no vamos a necesitar el año que viene. Vos citabas el informe de este analista, nosotros compartimos esa posición, lo dijimos incluso públicamente. ¿De quién? ¿De Chang? No, hay el Kostner. Kotzer, Daniel Kotzer. Sí, bueno. sí, sí. Era lógico que vos llegabas y tenías que haber hecho mínimamente una presentación en los foros internacionales, como las que hizo Cristina con los fondos buitres, que logró que a partir de ahí cualquier reestructuración que se apruebe en 2/3 es orden público para el tercio restante, la reestructuración de deuda. Vos tenías que haber planteado esto que dice Kostner. Bueno, pero ahora... Lo que tenías que haber ido a la Haya y decirle, mire, nos dieron una sobrecuota. A nosotros no nos podían haber dado más de 23.000 millones de dólares y nos dieron 45.000. ¿Por qué Cristina plantea hacerlo ahora, después de que el peronismo ya votó el acuerdo? Bueno, eso no sé, no, esa interpretación... No, pero ¿vos compartís esa idea? ¿La de que hay que que renegociar con el fondo? Pero sí, claro. ¿Y cómo vas a hacer si es tu deuda? Hace un año votaron los peronistas en el Congreso. Bueno, reconozcámosle a Máximo Kirchner que decidió incluso dejar la presidencia del bloque y no votar. Digo, me parece que eso fue un gesto importante y en ese momento no fue compartido por muchos. A mí me parece que es... Claro, pero Massa juntaba votos para que a mí me parece... En el mismo Congreso, era el presidente de la Cámara de Diputados. A mí me parece que no haber planteado... Está bien, pero también es cierto que la sequía te produce un hecho nuevo. Sí. ¿Sí? De incumplimiento, digo, perdiste 9.000 millones de dólares por lo bajo. ¿Sí? Bueno, esto obliga a una discusión distinta. Acá uno de los problemas que hay de la agenda de Massa es que Estados Unidos no alivió la presión, a pesar de un hecho exógeno como la sequía, sobre las reservas a través del fondo que displicentemente le dio 45.000 palos. Exactamente. Bien. Segundo, cerealeras y aceiteras no desembolsaron en el segundo trimestre del año, que es el más abundante en divisas, los adelantos de exportaciones, a pesar del dólar soja, que se esperaban, se calculaban 1.800 millones de dólares. Tercero, las alimenticias que tenían que garantizar la canasta regulada de 3.000 productos, que era el doble de las que yo tenía. No lo hicieron. No lo hicieron. Y cuarto, esperabas completar con el principal socio comercial, vos tenés dos, Brasil y China. Brasil lo hiciste, el swap de intercambio de moneda local, hacerlo con Brasil también y aliviar la presión importadora de aquello que viene de Brasil. Esos 4 puntos de agenda son los que todavía están en discusión. Bueno, y eso menuda falencia, ¿no? Por eso digo, es bravo morir en las vísperas. Sí, pero puede pasar, ¿o no? Esperemos que no, pero digo, estamos ante un cambio, digo, esta situación que vive la Argentina hoy es una situación que el año que viene va a ser sustancialmente distinta. ¿Y cómo crees que puede bajar la inflación de este nivel gradualmente hacia un nivel, ponele como el que tenía Alberto Fernández cuando asumió, 50%? Y nosotros, yo digo, cuando hasta la guerra íbamos a una proyección del 48. Está bien, pero ahora vos la ves bajando gradualmente, digo, porque ahora tenés la tasa corriendo al 8. Vos necesitas dos cosas. Las tarifas corriendo al 150. Vos necesitas dos cosas. Mayor cantidad de dólares en el Banco Central, porque eso es lo que... Vos sabés que los países emergentes, y Argentina en particular, y es un país bimonetario, se estabiliza desde el sector externo. Sí. No hay ajuste fiscal que estabilice. Al contrario, el ajuste fiscal lo que hace es romper la capacidad de consumo, pero no estabiliza. Lo que hace es bajar la demanda de dólares vía ruptura. De hecho, ahora están ajustando el consumo por un lado y tratando de incentivarlo por otro. Vos lo que vos necesitas son dólares en Banco Central. Ese es el primer factor de estabilización. Y el segundo, que eso también es poder político. Entonces, hasta no tenerlo... Y el segundo factor de estabilización es, desde el punto... Eso es macro. Micro es una presión muy fuerte para que las canastas reguladas funcionen. Vos fíjate que las políticas que aplicamos siguieron.
los fideicomisos y las canastas reguladas. Los fideicomisos para el desacople de precios y las canastas reguladas para los productos de góndola. De vuelta, pero tenemos inflación del 100%, 120%. Pero eso hay que aplicar mucho más rígido el nivel de control. No puede ser que no se pueda controlar 3.000 productos sobre 30 empresas. ¿Y por qué no puede Tombolini si tiene esos resortes de poder que vos no tenías? Yo no voy a hablar de funcionarios que me sucedieron la Secretaría de Comercio. Porque es injusto. Yo lo que voy a decir es que me parece que hay que ser mucho más duro con el poder económico, en particular con las alimenticias. Esto ha sido, hoy yo sabe lo que uno percibe también, y tal vez sea por este cambio estructural, que hay una tensión en general en la dirigencia política, no pelearse con los ricos. No, bueno, la derecha dice barbaridades. No, al revés, le están entregando a los ricos como nunca. El dólar soja es una gran concesión al capital. Dicen cualquier cosa, sí, apretado por el tipo de cambio. Pero me parece que acá la agenda que podría haber sido, además de quedarte con los dólares del superávit comercial que estaban, existieron, son públicos y no están, que esa era una pelea fuerte, apropiar los dólares del superávit comercial y colocarlos en las reservas. Pero perdón, sobre eso vos trabajás con Matías Culfas. ¿Es responsable o no Matías Culfas de eso? Ese punto, acá el gabinete económico fue hacia otro lado. No quiero personalizar en Matías Culfas. Acá el gabinete económico lo tuvo el superávit. ¿Y? Lo tuvo y terminó yéndose a las empresas privadas para que pagaran deuda una parte, otra parte se terminó yendo a achicar la brecha contado con liqui tipo de cambio oficial, porque el central como ahora estaba interviniendo para bajar la brecha, y otra parte yo creo que sobreestoqueó importaciones. Bueno, este es un problema. Esos son los dólares que faltan para bajar la inflación. Ese es un problema que falta, claro. Y el otro problema es que vos pareciera que aumentar los derechos de exportación cuando los precios internacionales están altísimos es un pecado. Digo, vos tenías girasol el 7% de retención. Podías haberlo llevado al 15% por decreto. ¿Sí? Y con Cristina era el 28%. ¿Por qué? Si tenías los precios internacionales volando. El fideicomiso del aceite, que estaba constituido de antes, que nosotros le dimos más vuelo, que era un fideicomiso privado, se te agotaba en 6 meses, porque el precio internacional respecto al precio interno cada vez era más grande y el subsidio cada vez tenía que ser mayor. Roberto, ¿puede ser Massa en este contexto, con estas condiciones económicas, candidato a presidente del Frente de Todos? Yo no voy a intervenir en la discusión de los candidatos a presidente porque eso sí es una cosa que me excede. Yo, todo mi corazón, todo mi deseo era Cristina. Después, bueno, veremos. Yo lo que digo es que hoy no sería bueno que el peronismo pierda las elecciones, porque el país va a un cambio estructural. Y ese cambio estructural, si es conducido por la fuerza de la reacción, lo que te va a garantizar es un modelo, ni siquiera Chile, más Perú, un modelo muy extractivista y con una población sin peso. Yo creo que hay que tener muy claro eso. El peronismo tiene que ganar las elecciones si es que realmente queremos que la renta extraordinaria que hoy está presente, pues te lo dicen aparte, lo dicen los empresarios, vos hablás con el sector empresario. Sí. Tenemos precios internacionales altos, tenemos la perspectiva de energía abundante y probablemente regulada, o un vector de competitividad. La energía deja de ser una restricción para convertirse en un vector de competitividad. Y el segundo punto que tenés es mano de obra barata, en dólares. Demasiado barata, ¿no? Una cosa inédita en la Argentina. Nunca el peronismo permitió que el salario fuera un vector de competitividad. Esa era mi última pregunta. ¿Hace falta una suma fija? ¿Hace falta un doble aguinaldo? ¿Se puede avanzar con alguna medida de emergencia en medio de la campaña para recomponer? Hace falta formalizar más a los trabajadores. Pero eso tarda meses, años. No tarda meses, no es tan así. Yo creo que eso hay que lograr, primero, derechos laborales de nueva generación para recomponer salario, derechos laborales de nueva generación, que es reducir la jornada laboral y hacer que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas. Porque si no, una empresa muy grande te fija una paritaria muy alta y total la puede pagar, y una empresa pyme en ese diferencial siente otra tensión. Entonces hay una parte que tiene que ser distribución de las ganancias cada 3 meses, como le pagan a los accionistas un dividendo. Ese es un punto, y el segundo punto tiene que ser bajar la jornada laboral para que entren más trabajadores al mercado de trabajo. Y sí, por supuesto, lo que yo te decía antes, hay que asegurar
las canastas de productos, insisto, yo, como corresponde, pues si no soy un chanta, yo he sido secretario de Comercio y hablo por mi gestión y te conté bien qué luces y qué sombras vi. Cuando nosotros pusimos el congelamiento sobre 1.500 productos, si vos mirás el coeficiente Gini, que duró el congelamiento ese último trimestre, mejoró, y mejoró mucho. Quiere decir que si vos anclás una canasta de alimentos con una política de ingresos, liberás recursos para que se expanda el mercado interno. Y eso es lo que realmente potencia el salario. Alimentos y energía tienen que ser una cosa que no pese en el salario. O sea, ¿vos no crees que una suma fija en este momento sea lo que se impone? La suma fija sí va a resolver, pero si se erosiona con la suba de precios, obviamente yo no puedo estar en contra que le den una suma fija a los trabajadores. Bueno, la CGT está en contra. Sobre todo, la CGT está en contra. Porque dice que plancha plancha la base, la pirámide salarial y lesiona las escalas de convenio. Sí. Ahora, en este contexto hay que hacerlo. Ahora hay que asegurar que esa suma fija sirva para mejorar la canasta alimentaria. Si no, otro de los derechos que instaló Perón, que era que el trabajador podía comer más o menos lo que quisiera dentro de una determinada canasta, está quedando cada vez más fuera. ¿Nunca pasó que el peronismo tenga el salario como vector de competitividad? No. Nunca pasó tampoco que el peronismo... Por eso las crisis muchas veces de lo que se llamaba el avance y retroceso de la economía, donde se elevaba el consumo a la frontera tecnológica internacional y en definitiva terminaba el trabajador consumiendo muy bien. Te iba a decir, y eso provocaba tensión. Nunca pasó tampoco que el peronismo llegue a unas elecciones ajustando así. ¿De verdad crees que se puede ganar? No, pará. Eso de ajuste, a ver, ajuste sería que se hubiera desplomado el empleo y que se hubiera desplomado la actividad. Digo, Massa aplica desde hace mucho tiempo, intenta, porque te digo, todavía le están faltando esas 4 puntos de agenda que yo dije, ¿no? Estados Unidos y el fondo, Brasil y el intercambio de moneda local, el convenio con las alimenticias y las exportadoras. Eso. Ahora, la diferencia entre un plan de estabilización y un plan de ajuste es que un plan de estabilización procura que las variables, tasa de interés, dólar, precios, más o menos reduzcan la volatilidad sin deteriorar el empleo y sin deteriorar la actividad. Hoy no tenés caída de actividad de empleo. A un plan de ajuste yo te hago una mega devaluación, te hundo el salario, te hundo el consumo y bueno, ahí estabilicé. Pero eso fue la convertibilidad. El consumo se está hundiendo, está empezando a hundir. A ver, hasta ahora tuviste el año pasado, cerró la economía con 5,2 de crecimiento. Y el primer trimestre del año, no tengo el EMA exacto, pero debe estar en el 2, 2,5. No parecieras, y el desempleo bajó. No pareciera ser, claro, por supuesto, vamos a discutir empleo de poca calidad, el tema del salario. Ingresos. Pero este programa no golpeó empleo y no golpeó actividad. Cuidado, porque vos podés bajar la inflación con el desempleo. Lo que te está proponiendo la oposición, que es lo que pasó en la segunda presidencia de Menem, es bajar la inflación. Vos tenías deflación en la convertibilidad, con un desempleo de 2 dígitos. Eso, porque con la inflación el salario no te alcanza a fin de mes. Ahora, con el desempleo el salario 0. Roberto, gracias por venir a hablar. No,